Para dar inicio con nuestras presentaciones, tenemos al licenciado Víctor Rafael García Machado, quien realizó sus estudios en la Universidad Autónoma de Baja California, graduándose de la carrera de Biotecnología en Acuacultura. Se ha desempeñado como encargado del Laboratorio de Producción de Camarón, Café y de Pepino de Mar. Desde el año 2015 forma parte del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California, donde ha laborado profesionalmente en el proyecto de crustáceos y peces. Actualmente es coordinador técnico de los proyectos de peces, moluscos y crustáceos. Su principal interés es la patología e epidemiología de organismos acuáticos. Los dejo con el licenciado Víctor Rafael García. Hola, muchas gracias Ingrid por la presentación. Como bien dijo Ingrid, mi nombre es Víctor Rafael García Machado, soy coordinador técnico del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Baja California, CESA-IBC. El tema del cual les vengo a hablar el día de hoy, bueno, antes de empezar con el tema, quiero dar las gracias a los organizadores, a INAPESCA y a todo el personal técnico que estuvo ahí al pendiente de que esto saliera muy bien. Estuvo muy bien, muchas gracias. El tema del cual les vengo a hablar hoy es manejo sanitario en unidades de producción acuícola para el cultivo de moluscos bivalvos. Permítanme compartir la presentación con ustedes para dar inicio. El tema del cual les vengo a hablar hoy es manejo sanitario en unidades de producción acuícola para el cultivo de bivalvos. Este tema del cual les vengo a hablar hoy es un manual, un paquete pedagógico audiovisual que fue otorgado por el SENACICA a los OASAS, a los comités de sanidad acuícola, en conjunto con la SADER, anteriormente conocida como SAGARPA. El año de producción fue en el 2017. La finalidad de este manual fue homologar el conocimiento que hay en tema de cultivo de moluscos bivalvos en todos los estados del país. A lo mismo que tenemos este manual aquí en Baja California, pues también lo tienen los compañeros de todos los estados donde se produzcan moluscos bivalvos, con la intención de, como les dije, homologar el conocimiento. El objetivo de este curso es que al finalizar seremos capaces de considerar los procedimientos y protocolos sanitarios básicos aplicados en unidades de producción acuícola de moluscos bivalvos, con la finalidad de evitar la introducción y dispersión de enfermedades. La razón por la cual se inicia con este curso, este 11º taller de conchas y vino, es porque es un preámbulo a todo lo que vamos a ver a través del desarrollo de este curso, ¿no? Tocaremos aspectos básicos, sanitarios y de inocuidad para el cultivo de moluscos bivalvos, pero a lo largo de estos días de desarrollo del taller vamos a ir dándonos cuenta que vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas. Si bien yo les puedo hablar de enfermedades, no voy a profundizar tanto, pero habrá temas específicos de enfermedades, habrá temas de normatividad, de legislación, de inocuidad, hay un curso HACCP, entonces esto, digamos, es una embarradita de todo lo que vamos a ver en este curso. El contenido temático está dividido en 3. Yo me voy a estar apoyando con presentación de videos que componen este paquete pedagógico audiovisual. Entonces, iniciaremos presentando un video con cada uno de estos 3 temas que ustedes ven en pantalla. Después haré un breve resumen de lo que vimos en cada uno de los videos. Si hubiera alguna interferencia o algo así con el video, favor de ponerlo en el chat. También los videos están cargados en la carpeta Drive, entonces ahí los pueden consultar. El primero de ellos son aspectos generales del cultivo de moluscos bivalvos. Entonces, si me permiten, daré inicio a compartir el primer video. En México, el cultivo de moluscos bivalvos ha alcanzado en los últimos 10 años una producción promedio de 1.500 toneladas anuales, manteniéndose como una actividad acuícola en desarrollo, generadora de empleos y con amplio potencial comercial en el mercado nacional. Y se llaman moluscos bivalvos porque tienen 2 conchas que se cierran y mantienen al organismo protegido. En México tenemos una alta diversidad de moluscos bivalvos, de importancia económica todos ellos. Son ricos en vitaminas, en proteínas, en minerales y nos aportan unos nutrientes muy importantes para nuestro desarrollo, donde ya el cultivo de ostras o el cultivo de moluscos se ha convertido en una actividad industrial que permite generación de empleos de mayor calidad, que permite productos de exportación, no solamente a los Estados Unidos, sino a otros mercados, pueden ser europeos o asiáticos. Entonces, en el país tenemos ahorita una oportunidad muy interesante de
impulsar un sistema productivo que puede mejorar la economía de muchas familias mexicanas que se necesitan, ¿no? Las principales especies comerciales producidas en México son ostión japonés, mejillón, ostra perlera, ostión de placer y ostión kumamoto, además de especies de fomento como almeja mano de león, almeja catarina, almeja de sifón y almeja callo de hacha. Los sistemas y artes de cultivo utilizados varían en función de las zonas donde se desarrolle la actividad y las especies de moluscos que se cultiven. Sí necesitamos tomar en cuenta de manera esencial las condiciones ambientales para, en función del tipo de condiciones ambientales que prevalecen, elegir a la especie más idónea para cultivarla en esa zona. Además, con la técnica de cultivo más idónea, porque no es lo mismo una playa en Guerrero que una playa en Baja California o una playa en Veracruz. Si ustedes ven el tipo de arena que hay en Veracruz a la que hay en Cancún o lo que hay en Guerrero es muy diferente. Y eso nos está indicando una composición del suelo, del fondo del mar diferente. El tipo de carbonatos de minerales que dan esas diferencias en color en las arenas son diferentes. Y si nos fuéramos al agua y hiciéramos un análisis de agua, también veríamos que sus condiciones físico-químicas pueden ser bastante diferentes. De salinidad, de temperatura, de nutrientes, de minerales disueltos, etc. De manera común se piensa que un ostión, como es del mar, va a vivir igual en una zona fría que en una zona templada, que en una zona caliente. Y es un gran error, porque ese ostión está adaptado en sus lugares de origen a condiciones ambientales muy específicas. Y nosotros vemos el agua desde fuera, pero a ver, tócala y ves sus condiciones de salinidad, de temperatura, de turbidez, de nutrientes, etc. Es muy diferente. El sistema de cultivo flotante o suspendido está compuesto de líneas madres o balsas en las que se sujetan diversas artes de cultivo, como canastas ostrícolas, sartas y linternas cilíndricas. Nosotros tenemos un sistema que es a base de long lines. Vienen siendo unos tendederos de un cabo que viene anclado al fondo y viene, digamos, por los extremos y se suspende a media agua con ayuda de lo que son los barriles. Nos ayudan a tensarlo a la superficie y nosotros medimos a qué altura queremos lo que es digamos, por secciones son los tensores y la parte horizontal viene siendo la línea madre, ¿no? Como nosotros le llamamos. Y esa altura que jugamos podemos hacerla un poquito más honda, un poquito más a la superficie, y eso es con ayuda de los barriles, largo que le ponemos a unos tirantes, y con eso es con lo que nos ayudamos para digamos, tener la estructura donde vamos a colgar lo que viene siendo el mejillón y el ostión. El sistema de flujo ascendente permite un rápido crecimiento de las semillas hasta que alcancen una talla apta para su transferencia al área de cultivo. Este sistema se conforma principalmente de un canal de distribución con tinas laterales en las que se colocan entre 100 y 500,000 semillas de 5 milímetros. Los sistemas rígidos como los racks o estantes son marcos o recuadros de tubería plástica, concreto o madera que se fijan en el sustrato marino. Principalmente son utilizados en zonas estuarinas. Nosotros utilizamos el rack, que es una estructura basada en 5 porterías enterradas en el sedimento y con 5 largueros o travesaños arriba. Entonces ahí en esos travesaños es donde se cuelgan las sartas. Cada sarta se compone de 7 conchas. Pueden ser de ostión o incluso hay gente que le mete ostión y almeja catarina, ¿sí? De hecho, nosotros hemos visto mejores resultados en la almeja catarina porque es un sustrato más pequeño, es más liviano para las artes, para que no se cuelguen o se quiebren. Los moluscos bivalvos no están exentos de contraer enfermedades. Su confinamiento para el cultivo genera una serie de alteraciones en los organismos, además de afectaciones al ambiente. Por lo anterior, es necesario establecer medidas sanitarias preventivas y mecanismos de rutina que eviten la presencia de patógenos que puedan enfermarlos.
Como productor debe de estar consciente de que trabaja con seres vivos. Por lo tanto, esos seres vivos están sujetos a problemas de enfermedades. Y esos problemas de enfermedades y mortalidades pueden estar asociados con agentes patógenos o enfermedades infecciosas o con condiciones ambientales. Si el productor vigila ese tipo de elementos, va a tener una mejor oportunidad de obtener un producto sano, que sus animalitos crezcan bien, que no se mueran, se mueran los menos posibles y se comercialicen con éxito. Debemos de entender que trabajamos con seres vivos y un ser vivo cambia de un día a otro día, de la mañana a la noche. Si hace sol, si hace sombra, si hace viento, todo eso le afecta. Entonces debemos tener un control de todos los parámetros, a qué temperatura se está cultivando, la calidad del agua, las densidades, si está comiendo, si no está comiendo, si presenta algún comportamiento extraño, si hubo mucho viento durante el día o solo hubo un Santana, algo que nos pueda afectar a nuestros organismos y esos presenten ciertos patrones de comportamientos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales y de esa manera nosotros poder tomar las decisiones oportunas para que el cultivo continúe en una buena calidad. Nosotros como productores consideramos que las buenas técnicas en la producción es lo más importante. Me voy al hecho de manejar densidades óptimas, de ofrecer el alimento que requiere un organismo para que no esté débil, para que crezca normalmente, para que su temperatura, si se la podemos regular y dar, o sea, tenga el óptimo, al menos nosotros como laboratorio. Lo extrapolamos a las granjas. Existen ya métodos o existen muchas técnicas que directamente nos marcan. Lo mismo, tenemos que darle la calidad a nuestra producción para atender las exigencias del mercado. Actualmente nuestros productos están en las mejores plazas de Nueva York, están en las mejores plazas de lo que es el estado de California, están llegando a las comunidades asiáticas de los centros. Entonces eso pues nos da unos antecedentes de que estamos haciendo las cosas bien. Y lo hacemos a partir pues desde larvas, semillas, reproductores y todo el proceso. Ten presente que la implementación de estrategias preventivas y realizar diagnósticos oportunos sobre la presencia de enfermedades en los moluscos contribuyen a un óptimo desarrollo de los cultivos. El tema que vimos fue aspectos generales del cultivo de moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos, voy a mencionar las características principales que componen a ellos. La concha está dividida en dos valvas articuladas, de ahí deriva el nombre de bivalvos. Tienen un pie modificado para excavar, algunas especies más desarrollado que otras. No tienen rádula, a diferencia de gasterópodos. Sus branquias están muy desarrolladas para la filtración. No tienen cabeza ni tentáculos, a diferencia de cefalópodos. Y dependen totalmente de las condiciones externas. Este último punto, como lo vimos en el video, es un punto clave para conocer cómo es el desarrollo de nuestros organismos y a la hora de tomar decisiones. Morfología externa. Más allá de adentrarme en la morfología y explicarles cuál es la función de cada uno de los órganos, quiero hacerles un par de comentarios que son de importancia a la hora de considerar la morfología de los organismos y por qué la debemos de conocer muy bien. Se observa la parte ventral del organismo, la parte dorsal. En la parte dorsal se encuentra el lumbo, en la parte ventral se encuentra la charnela, láminas de crecimiento y vemos cómo es la dinámica para hacer las mediciones, cómo es la longitud. La longitud, la altura, la parte anterior del organismo, que es donde se encuentra charnela, umbo, y la parte posterior del organismo. Morfología interna. Aquí es donde les quería comentar cuál es la importancia de conocer las características morfológicas de los organismos que estamos cultivando, porque esto va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones y a la hora de detectar enfermedades. La morfología interna está comprendida por manto, branquias, músculo abductor, corazón, gónada. Faltan algunos órganos del aparato digestivo, señalé los que se observan en la imagen. Es muy importante conocer la morfología de los organismos con los cuales estamos trabajando porque van a ser un indicativo y va a ser la primera línea de defensa que vamos a tener nosotros a la hora de detectar enfermedades. Hay que tener muy presente
Hay que identificar correctamente los órganos y tener presente cuando veamos alteraciones en cada una de las partes que componen. Hay que prestar principal atención al manto, a las branquias, si hay obscurecimiento en manto o en branquias, si vemos el manto retraído. Las especies comerciales y cultivadas en México, actualmente hay más de 18 o 20 especies cultivadas en México, muchas de ellas de gran importancia y de gran valor comercial. El orden de ellos no están en orden, más bien las pongo como manera de presentación y que ustedes las conozcan. Muchos de nosotros ya estamos más que familiarizados con estas especies, pero van desde ostiones, mejillones, almejas, almejas generosas, almejas manos de león, cayos, madreperlas y distintos tipos de almejas que también son de aprovechamiento comercial. Actualmente la producción en México supera las 3,000 toneladas. Aquí hay una acotación a lo que vimos en el video. En el video se mencionan 1,500 toneladas. Hay que considerar que el año de publicación del video fue en el 2017. El dato que obtuve yo a través de los comités de los compañeros de los distintos OASAs, a través de comunicación directa, es una producción que supera las 3,000 toneladas. Estoy seguro que es más de 3,000 toneladas, ya que me hizo falta recabar información de algunos otros comités. Los sistemas y artes de cultivo. En el video vimos una breve descripción de cuáles son los sistemas y artes de cultivo que se utilizan para el cultivo de moluscos bivalvos. Se hizo una breve descripción de cada uno de estos sistemas. Se los pongo a manera de ejemplificar. Es muy importante considerar muchos aspectos a la hora de elegir el sistema y arte de cultivo, principalmente el aspecto medioambiental, cómo es la zona donde vamos a tener nuestro sistema y arte de cultivo, y va desde eso hasta la parte comercial o la parte económica, digamos, ¿no? No es lo mismo tener un sistema de cultivo en racks que un sistema de cultivo con canastas australianas, entonces va a depender también de la economía y del proyecto que tengamos a desarrollar. En la parte superior izquierda van a ver el sistema de cultivo conocido como cultivo en rack, que se utiliza principalmente para larva fijadora. Es un sistema de cultivo que fue de los primeros que se tuvieron aquí en México, actualmente sigue. En la parte inferior central vamos a ver el cultivo en camas o sistema francés. En la parte inferior derecha vamos a ver el sistema australiano, canastas australianas. Abajo se ejemplifican el sistema de long line o cultivo suspendido, utilizado para cultivo de mejillón, de ostión también, e inclusive de almejas. Es un sistema que se encuentra principalmente en zonas profundas. Vemos también un sistema en long line, pero utilizado para preengorda de semilla. Principales enfermedades. También la última parte del video se dedicó a las enfermedades y saber que nuestros organismos no están exentos a enfermedades. Son organismos vivos, por los cuales les comentaba, no están exentos a enfermedades. Debemos de saber que nuestros organismos que tenemos en cultivo no es que no se enferman porque sí, no es una casualidad que se enfermen, ni una coincidencia, ni es una cuestión de azar. Hay factores que determinan o se involucran para la presencia de enfermedades. Las enfermedades son divididas en dos tipos. Hay enfermedades del tipo infecciosas, del tipo no infecciosas. Nos enfocaremos un poco en las enfermedades del tipo infecciosas, que están constituidas por virus, bacterias, hongos, protozoarios, entre algunos otros agentes etiológicos. En la parte inferior izquierda les estoy mostrando la tríade epidemiológica. Muchos de nosotros ya la conocemos, estamos más que familiarizados con ella. La tríade epidemiológica busca explicar, es un modelo tradicional que explica cómo la enfermedad es el resultado de la interacción entre el agente etiológico, el huésped y el medio ambiente. Esta interacción sucede todo el tiempo los organismos de cultivo están conviviendo con los agentes etiológicos, con el medio ambiente, sabemos que son dependientes del medio ambiente. Cuando ocurre una alteración en alguno de ellos es cuando sucede una enfermedad. El diagnóstico de enfermedades de moluscos bivalvos, ¿cómo categorizar una enfermedad para moluscos bivalvos? Pues primero de ello, esta enfermedad debe estar enlistada en la OIE, que es la Organización Mundial de Salud Animal. Y en México debe estar enlistada en el acuerdo mediante el cual se dan a conocer plagas y enfermedades de notificación obligatoria de animales terrestres y acuáticos. Este acuerdo lo pueden consultar, está dividido en 3 grupos, ahí se encuentran las enfermedades que afectan a moluscos, las enfermedades exóticas, endémicas.
pasaremos a la segunda parte de este taller, que es manejo sanitario e inocuidad en procesos de cultivo. Igualmente voy a compartir un video, si me permiten. Las buenas prácticas de manejo sanitario en el cultivo de moluscos bivalvos es de suma importancia para el desarrollo óptimo de los organismos y garantizar la calidad sanitaria e inocuidad del producto. Por lo anterior, debes considerar los siguientes aspectos: características biológicas de las especies, selección adecuada del área de cultivo, interacción de los organismos y su ambiente, papel ecológico que desempeñan como organismos filtradores. Estos aspectos ayudan a la toma de decisiones preventivas y de control de enfermedades en los organismos, así como a mejorar las prácticas de cultivo. Para poder saber si esos animalitos están bien, necesitamos sacrificar algunos, abrir sus conchas y revisarlos por dentro y ver qué es lo que tienen. Entonces ahí sí podríamos ver algún cambio de coloración, alguna presencia de granos o de ampollas, podríamos ver alguna liquefacción de los tejidos, menos peso, etcétera, una serie de signos que ya nos pueden indicar si esos animalitos están enfermos o no. Entonces, para eso forzosamente necesitamos mantener un programa de vigilancia sanitaria que rutinariamente estemos enviando muestras al laboratorio para que se esté vigilando cómo está la salud de nuestros animalitos. En los estadios larvarios sí tenemos varios signos, como son el tipo de nado de las larvitas, si estas se van precipitando hacia el fondo o son nados más erráticos, o si tomamos una pequeña muestra y los observamos al microscopio, podemos ver si la retracción del manto o el velo son menos violentas o menos rápidas, y tenemos ese tipo de signos. Podemos ver también anomalías en la concha externamente, o incluso en la propia muestra de agua podemos ver algunos protozoarios o microorganismos que estén por ahí afectando a las larvas, ¿no? La inocuidad de los moluscos bivalvos puede verse afectada por problemas de contaminación debido, entre otros factores, a fenómenos naturales, instalaciones inadecuadas y ausencia de programas de higiene del personal. La inocuidad y el buen manejo de la producción empieza desde una buena rotación de los campos adentro del agua. Si tenemos eso en control, entonces la otra parte es mucho más domesticable. La parte que está en planta es una buena agua corriente, piletas de sedimentación, es algo que podemos ver. La parte que no vemos, que es la que está en el agua, esa depende de una buena tecnología. Utilizamos el preoperacional, que es revisar las instalaciones de la planta, en qué condiciones están, si están limpios, si se lavó la maquinaria, los pisos, paredes, techo, todo eso lo evaluamos. Tenemos otro que es revisión del personal, si traen sus uñas cortas, si no traen pinturas, si no traen maquillaje, si traen su barba bien cortada, si no traen joyas, si su uniforme está limpio, ya manejamos esa bitácora también. Y las bitácoras de producto, que es recepción, proceso, y entradas y salidas del cuarto frío, ya sea para exportación o nacional. Y manejamos también la bitácora del camión. Nosotros como planta, cada 3 meses se realiza agua potable, hielo potable, producto terminado, superficies vivas e inertes. Cada 3 meses realizamos ese muestreo. Llevándose control, nosotros podemos, digamos, si no pasamos los límites, pues ellos nos indican, ¿no? Pues continúas con tu certificación. De hecho, el mes pasado yo tuve la visita de certificación, en el cual pues se revisaron las bitácoras que anteriormente mencioné, se revisó el proceso, y se me revisaron esos resultados de esos análisis que se han realizado durante cada trimestre. Y pues bueno, continuamos con la certificación. Para reducir la probabilidad de aparición de enfermedades en los organismos cultivados, es necesario aplicar una serie de medidas, entre las que destacan utilizar botas, delantal,
guantes, cubrebocas y cofia al manipular el producto. Lavar y aplicar desinfectante en ambas manos antes de manipular el producto y antes y después de ir al baño. Etiquetar los lotes para tener un registro del producto desde su origen, proceso y punto final de venta. Luego tenemos los controles por cada uno de los lotes de los que vamos metiendo. Se vuelve, a partir de que ingresa, se vuelve un número, y ese número tiene que ver con la fecha de ingreso, la fecha de siembra, el origen de la semilla, y se le va dando un seguimiento, inclusive hasta el momento mismo que se vende el ostión como adulto, y en cada uno de estos pasos tenemos una bitácora, ¿no? Después tenemos bitácora de cosecha, bitácora de traslado, ¿no? Etiquetas de rastreo, de tal manera que si a nosotros en este momento nos habla Cofepris y nos dice, quiero saber qué está pasando con el lote número tanto, de fecha del viaje tal, nosotros tenemos la capacidad para hacer una respuesta al minuto. Por base de las medias, de las buenas prácticas, lo que son los marineros traen su impermeable, guantes, botas, y bueno, por cuestión de seguridad pues también traen su faja. Con eso es con lo que ellos trabajan, y previamente debe estar limpio, lavado todos los días con jabón y cloro. Todo lo que se utiliza para el mejillón, cuando son, hay un tipo de aros con malla, donde digamos se está poniendo el mejillón. Hay otros que son tinas de plástico, también son lavadas y son cloradas para que esté, digamos, completamente desinfectada y no haya un tipo de contaminación cruzada. Cada unidad que nosotros manejamos de estas 5 canastas viene con una etiqueta y un lote a base de la fecha, ¿no?, en la que fue cosechado o en la que llegó aquí con nosotros. Esta etiqueta pues trae la información, digamos, de qué talla es, el tipo de especie, en general la información de nosotros, y pues con el lote nosotros sabemos de dónde viene la semilla, cuánto tiempo lleva con nosotros, qué tipo de crecimiento ha tenido, así que desde que llegó hasta que tiene la talla comercial, cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Otro punto de suma importancia es mantener las características físico-químicas del agua para lograr el correcto desarrollo de los organismos. Los principales puntos críticos en las diferentes etapas de producción de moluscos bivalvos que debes considerar son los siguientes: procedencia y calidad de la semilla, sitio de siembra, temporada de siembra, limpieza constante, monitoreo preventivo de enfermedades. Ten presente que el objetivo de la sanidad acuícola es mantener y mejorar la salud de los organismos en cultivo para obtener su óptimo desarrollo y reproducción en el tiempo mínimo recomendable, así como asegurar que son aptos e inocuos para el consumo humano. Es recomendable dar seguimiento al cultivo en colaboración con el Comité de Sanidad Estatal, que te orientará en la prevención y control de enfermedades. Vimos en el video más bien de lo que consideran las buenas prácticas de manejo, qué son las buenas prácticas de manejo y qué incluyen las buenas prácticas de manejo. Va mucho más allá de lo que estamos observando en este diagrama, pero esos son los puntos más importantes y los que mayormente se consideraron en el video que vimos. Una de ellas es considerar las características biológicas de las especies. Todas las especies son distintas, poseen características biológicas únicas, por lo cual es muy importante conocer sus ciclos biológicos y características biológicas a la hora de elegir la especie más apta para nuestro cultivo. Después de ello sigue la selección del sitio. La selección del sitio pues va a ser en función de la especie a cultivar y la disponibilidad. A veces tenemos acceso a esteros, a bahías, a veces tiene que ser en mar abierto, pues de ahí va a ser la selección del sitio y de las artes de cultivo, en función
La selección del sitio va a ser en función de la especie a cultivar y del arte de cultivo que utilizaremos. Existe una interacción entre el organismo y el medio ambiente que resulta ser más compleja de lo que les puedo explicar o de lo que quizás imaginamos, porque ocurren muchísimos procesos físico-químicos en el mar, los cuales no nos damos cuenta, pero más sin embargo ahí están. Hay que considerar toda esta interacción a la hora de tener nuestro cultivo, porque esta interacción es la que provoca que tengamos algún problema o que el desarrollo de nuestros organismos sea óptimo. Un ejemplo de ellos pues es el fitoplancton, ¿no? Es una interacción que ocurre en el medio ambiente que provoca que haya proliferación de fitoplancton, que en ciertas épocas del año tengamos abundancia o distribución de ciertas especies, y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer un cultivo acuícola. El papel biológico que cumplen estas especies pues es muy importante, ¿no? Sabemos que muchas de estas especies son indicadoras de calidad del agua, tienen una capacidad filtrante muy grande. Estas especies debemos de considerar las especies que sean endémicas o especies exóticas. Como bien sabemos, muchas veces optamos por cultivar especies exóticas, tal es el caso del ostión japonés, que no es propio de estas zonas de cultivo. Entonces es un aspecto que hay que considerar a la hora de establecer un plan de buenas prácticas de manejo. Algo muy importante y de suma importancia es establecer un programa de manejo sanitario y de inocuidad. Creo yo que al finalizar este taller, pues seremos capaces nosotros en nuestro cultivo acuícola, como trabajadores o profesionales que trabajamos como moluscos bivalvos, de establecer un programa de manejo sanitario y de inocuidad. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas las cuales podemos ver nosotros en nuestros cultivos. Una de ellas, mencioné 3 aquí en la laminilla, pero son muchas más. La primera de ellas es que permite identificar presencia de agentes patógenos y contaminantes. Bien vimos en el video que es una forma que hay que establecer un monitoreo rutinario de nuestros organismos sanos para poder presenciar e identificar los agentes que puedan estar afectándonos, al igual que contaminantes que puedan afectar la salud de los consumidores. Entonces, si no establecemos este plan, si no lo dejamos estipulado en un plan de manejo sanitario, simplemente no nos vamos a dar cuenta. De vez en cuando vamos a revisar nuestros organismos, pero no va a haber un registro, no vamos a tener establecida la periodicidad con la cual vamos a hacer este monitoreo. Entonces, es muy importante que cada que hagamos este monitoreo de organismos, lo dejemos establecido en las bitácoras. ¿Para qué? Para así nosotros tener el registro de cómo han ido evolucionando nuestros organismos. Nos va a poder permitir identificar en qué épocas del año notamos ciertas cosas, a lo mejor la maduración, o a lo mejor notamos cambios morfológicos en los organismos. A nosotros como comités de sanidad acuícola nos sirven mucho sus bitácoras que tienen ustedes a la hora de hacer sus biometrías, de hacer la revisión puntual de los organismos, porque pues muchas veces llegamos y no tenemos el historial clínico. Nos es muy difícil tratar de identificar la causa de la enfermedad, y datos pues simples como la temperatura, como el pH, salinidad, el medio ambiente, si estaba nublado, si había viento, si las mareas eran altas o bajas, nos dan mucha información a la hora de nosotros establecer o permitir identificar enfermedades. Están relacionadas directamente a las condiciones medioambientales. Junto con la evaluación de parámetros físico-químicos, pues es determinante a la hora de tomar decisiones. Como les comentaba, lo mejor muchos de nosotros evaluamos parámetros físico-químicos, pero va más allá de simplemente llegar y tomar la temperatura, y me la quedo grabada en la cabeza y creo yo que tengo buena memoria y nunca se me va a olvidar, pero pues sin embargo es así. Imagínense la temperatura de todos los días, hay que establecerla, hay que hacer un registro de estas temperaturas, para así nosotros darnos cuenta de cuál es el comportamiento de las temperaturas en nuestro cuerpo de agua. Y así con cada uno de los parámetros físico-químicos que nosotros seamos capaces de poder medir en nuestros cultivos. Finalmente, todo esto va a permitirse en la pues, mayor ventaja, ¿no? Que es reducir nuestras pérdidas económicas en nuestros cultivos, ya sea previniendo la aparición de una enfermedad, diagnosticando una enfermedad a tiempo y erradicándola, ya sea estableciendo monitoreos puntuales de contaminantes, lo cual nos va a permitir pues tomar decisiones sobre sí o no comercializar nuestro producto. Entonces, todo esto se va a ver traducido en pérdidas económicas. Un programa de manejo sanitario y de inocuidad es algo vital que todos debemos de tener en nuestras granjas, porque nos va a ser de gran ayuda, más allá de la labor que puede ser el hacerlo, el llenarlo, el establecerlo, pues tiene muchas más ventajas, ¿no?
Estos siguientes diagramas que vamos a ver comprenden las buenas prácticas en cada uno de los procesos y fases de cultivo. Seguramente algunos procesos de cultivo no se van a ver, pero quise ponerlos porque es parte de lo que viene en el manual. Empezamos con el cultivo con larva fijadora. Pues esta larva proviene de un laboratorio. Esta larva debe contar con un certificado sanitario que demuestre que está libre de enfermedades, de notificación obligatoria, de acuerdo a la OIE o a la reglamentación nacional, como les mencioné hace un poco, cuáles eran el acuerdo por el cual se daban a conocer estas enfermedades. Una vez que tenga el certificado sanitario, pues pasan a postas de fijación. Las postas de fijación deben de ser desinfectadas, tanto sean arpillas o sartas con concha. Aquí debemos de tener una bitácora de parámetros físico-químicos de las postas de fijación para asegurar la calidad. Es determinante tener estas bitácoras. Una buena fijación es de 7 a 10 larvas fijadas por concha. El periodo de fijación va de los 2 a 7 días. Hay que hacer un tratamiento del agua de las postas de fijación previo a su desecho, muy importante. No basta con tener el cultivo, me aseguré de que tengo una buena fijación y el agua va de vuelta al mar. No sabemos qué es lo que contenga, por eso es muy importante hacer un tratamiento de esta agua. En el caso de tratarse de semilla individual, pues igualmente esta semilla proviene del laboratorio. Una vez que ya está contada y separada para entregarnos a la granja, esta debe contar con un certificado sanitario, al igual que el caso de la larva, también demostrando que está libre de enfermedades. Posteriormente se procede a hacer el lavado, desinfección de todas las artes de cultivo, ya sean costales, camas, canastas, para después pasarse a la preengorda. En preengorda, que tiene una duración de 3 a 4 semanas, también nuestros organismos, en caso de ser movilizados del laboratorio hacia la granja de cultivo, pues debe contar con un certificado, ¿no? En el caso de México, si queremos movilizar de un laboratorio que sea de otro estado, que no sea en donde tenemos nuestro cultivo, pues debe contar con un certificado de movilización. Después, pues en la semilla debe hacerse una revisión y limpieza de balsas previo a la siembra. Se pasan a balsas o a los artes de cultivo que utilicemos y posteriormente se procede a la siembra. En la siembra es muy importante contar con nuestras bitácoras de preengorda, el registro semanal, registro de parámetros físico-químicos y las biometrías. Es lo que les comentaba. En cada uno de los puntos nos vamos a ir dando cuenta que están las bitácoras. Es algo muy importante que debemos de tener en nuestros cultivos. Además de estos, pues puede haber más cosas que podamos registrar en nuestras bitácoras, ¿no? Hay que hacer un monitoreo constante de mareas, surgencias, fenómenos meteorológicos y debemos de contar con un plan de mitigación para la reubicación de las artes de cultivo en caso de ser necesario. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de un plan de mitigación. En la engorda, pues debemos de considerar o tomar en cuenta el siempre hacer lavado y desinfección de artes de cultivo, ya sea que esté en la zona intermareal. Si es en la zona intermareal, pues hay que lavar y desinfectar racks, estantes, costales. En zonas profundas, pues en los cultivos suspendidos, también hay que hacer el mantenimiento, lavado y desinfección. Hay que ubicar estas balsas o artes de cultivo a favor de la corriente, tener un marcaje para la trazabilidad, también algo muy importante, tener una trazabilidad de nuestros organismos en cultivo. La densidad debe ser de acuerdo a la capacidad de carga del sistema y del lugar de cultivo. Entonces, todos los sistemas de cultivo que anteriormente describí tienen una capacidad de carga, la cual está limitada. Algunos sistemas de cultivo permiten mayor capacidad de carga, algunos no tanto, y también va a variar mucho el lugar de cultivo en el que tengamos establecidos nuestros sistemas. Hay que hacer una revisión y eliminación de pibiontes cuando menos 2 veces al mes. A veces se complica por todos los organismos que tenemos o las artes de cultivo que tenemos, pero pues al mínimo tendría que ser 1 vez al mes. Es muy importante no desechar los epibiontes de nuevo al cuerpo de agua. Ese es un error que muchas veces hemos visto, que se hace el lavado, la revisión, se limpian los organismos y los epibiontes van de regreso al mar. Hay que desecharlos, hay exclusores que podemos diseñar exclusivos para detener toda la materia que se genere y los epibiontes también. Hay que realizar los desdobles. Al momento de realizar desdobles en la parte de engorda, es muy importante tener nuestras bitácoras también,
con el registro de parámetros físico-químicos, biometrías, la trazabilidad, si hice un desdoble de este lote, pues a qué lugar se fue, si cambiamos a otro sistema, también tener la trazabilidad muy importante. Igualmente hay que tener este monitoreo constante de mareas, urgencias, fenómenos meteorológicos, muy importante el monitoreo de fitoplancton. La rotación de artes de cultivo al menos se debe hacer cada 2 años, para permitir la buena calidad de nuestros sitios de cultivo, ¿no? Considerar la rotación cuando menos cada 2 años. En la parte de cosecha hay muchas más consideraciones. Este diagrama engloba muchas de ellas. Creo yo que hay muchas más, pero les trataré de explicar algunas más. Esta cosecha pues va a ser de acuerdo a la talla requerida en el mercado. Debe ser de las artes de cultivo en el caso de que sea zona intermareal o zona de aguas más profundas. Se deben de ser trasladadas a planta de proceso en el menor tiempo posible para evitar la exposición directa al sol. Aquí ya estamos teniendo en cuenta consideraciones de inocuidad. Vimos algunas consideraciones de sanidad, ahora ya empezamos a ver algunas consideraciones de inocuidad. Los organismos son separados por talla, se eliminan epibiontes manualmente o por lavado. Los organismos que den la talla, que la talla sea menor a la que requiere el mercado, pues son regresados a los sistemas de cultivo. Es muy importante que el agua que utilicemos debe ser filtrada antes de verterse al cuerpo de agua. El material filtrado debe ser tratado con agua clorada o secado al sol, y posteriormente, en el caso de que sea clorado, pues hay que eliminar con cloro. Hay que eliminar el resto de cloro, perdón, con aireación o mediante tiosulfato de sodio. El área de proceso debe ser un área exclusiva para ello y limpia. Los epibiontes y material resultante de la limpieza no deben ser regresados al mar, como les comenté también en la engorda. Deben de ser tratados igualmente, como les mencioné también. Estos organismos son colocados en cajas de madera, plástico, hieleras, cual sea que utilicemos a la hora de recepción o envío. El producto que proviene de aguas certificadas, de cuerpos de agua certificados por la COFEPRIS a través del programa de moluscos bivalvos, del programa de sanidad de moluscos bivalvos, pues ya procede a comercialización. En el caso de que no esté certificado, pasa a un proceso de depuración para posteriormente dirigirse a comercialización. Pasaremos al tercer video, el cual es sanidad aplicada. Uno de los elementos fundamentales para lograr la producción exitosa en el cultivo de moluscos bivalvos consiste en implementar los protocolos sanitarios rutinarios que reducen la aparición de enfermedades en los organismos. En los protocolos se establecen las acciones sanitarias que deben adoptarse en las unidades de producción, cuyo cumplimiento es verificado por el SENASICA a través de los comités de sanidad acuícola estatales. ¿Qué es el protocolo? El protocolo, a final de cuentas, es un procedimiento sistematizado que debemos de seguir todos, el productor, todos los que estamos involucrados en la cadena de producción de los moluscos bivalvos, para garantizar que este producto o vigilar que este producto sea sano. Y para eso necesitamos la observación y la toma de muestras. En el caso de la producción de moluscos bivalvos necesitamos de esta vigilancia sanitaria, de este protocolo que debe ser permanente. Lo ideal es que esta vigilancia sea mensual, con un tamaño de muestra apropiado a nuestro sistema de producción. La actividad acuícola de los moluscos bivalvos es variable. Esta variabilidad está en función de la especie en cultivo y de las condiciones orográficas del lugar. Por lo anterior, los protocolos contemplan puntos básicos que se deben seguir y otros que deben adaptarse a la localidad donde se desarrolle el cultivo. Primero, como técnicos del comité, tenemos que conocer cuál es el sistema operativo del productor o engordador. Una vez que ya estamos conscientes de cómo se trabaja, la limpieza del sistema de cultivo, el arte de cultivo en sí, es fundamental. Todo es sabido que la epifauna es más prolífica en el verano. Entonces es cuando tenemos que, en cierta forma, intensificar nuestras visitas para poder de esa manera ayudar al productor y que esa epifauna que se adhiere al sistema de cultivo o al organismo mismo
evite la mortalidad de ese producto. Entonces básicamente todo esto es labor hacia el productor, hacia el técnico, la concientización y como punto general, la limpieza en los organismos es fundamental. Algunas de las medidas sanitarias que deben aplicarse son las siguientes. Solicitud del certificado sanitario y o validación sanitaria a los laboratorios donde se adquieran la larva, semilla, juveniles o adultos de cualquier organismo que se desee introducir al cuerpo de agua. Si no se cuenta con alguno de los documentos mencionados, se sugiere mantener a los organismos en cuarentena hasta comprobar que se encuentran libres de patógenos. Si el organismo es adquirido de una zona fuera del estado, concientizar al productor o al técnico para que antes de adquirir el insumo biológico, traiga su certificado sanitario de origen. En caso de que no lo traiga, pues entonces nos tendría que proporcionar una muestra de organismos para que así nosotros podamos llevarlo al laboratorio, en este caso el laboratorio que nos hacen los diagnósticos. Como un mínimo de seguridad le pedimos el certificado sanitario de la semilla al laboratorio. Si nosotros metemos una semilla que venga contaminada de alguna enfermedad, entonces nos vamos a hacer daño nosotros mismos. Entonces eso es una parte importante, tener seguridad de que la semilla que estamos metiendo a este cuerpo de agua tenga ese mínimo de seguridad sanitaria. La larva, antes de que la cosechemos, pues de que esté lista para el asentamiento, nosotros la mandamos a que la analicen. La semilla igual, o sea, antes de que nosotros la metamos al mercado, incluso a nuestras artes, nosotros la mandamos pues a analizar para ver que esté libre pues de cualquier problema, ¿no? De cualquier patógeno. ¿Por qué? Porque a nosotros como empresa nos interesa que todo lo que esté ahí esté bien, porque también nosotros dependemos del estado pues, ¿sí? De salud que tenga el cuerpo de agua, porque nosotros somos parte de los productores. Entonces por eso nosotros primordialmente nos interesa que todo lo que salga de aquí sea de buena calidad. Si se presenta algún patógeno o se detecta mortalidad en la zona de cultivo, se debe avisar al Comité de Sanidad y seguir indicaciones. Contar con bitácoras de seguimiento de siembra, manejo y engorda para identificar oportunamente cualquier situación que afecte el ciclo normal del cultivo. Utilizar la indumentaria básica para el manejo de los organismos. Asimismo, se debe evitar derrames de gasolina o aceite en las embarcaciones que puedan estar en contacto con los moluscos. Realizar un muestreo aleatorio periódico del cultivo para análisis sanitario e inocuidad. Mantener una comunicación constante con el técnico de campo del Comité de Sanidad Estatal. Pero de entrada es monitorear al animal en sus diferentes etapas de desarrollo, desde los reproductores, las larvas, las semillas, los juveniles y los adultos. Entonces tenemos que tomar muestras en cada uno de esos estadios, de acuerdo a mi empresa en qué función esté. Hay empresas que se dedican a la producción larvaria, mantenimiento de los reproductores, tienen que tener sus propios sistemas de vigilancia. Hay empresas que compran la semilla o compran la larva y bueno, tendrán otro procedimiento diferente de vigilancia de su producción. Cuando se ha identificado un episodio de mortalidad atípica, se debe aplicar el protocolo de contingencia. Cuando esto pasa, aunque lleve yo una vigilancia apropiada, cuando ocurre una mortalidad masiva importante, un brote que se conoce como epizotiológico o epidemiológico, algunos prefieren epidemiológico que epizotiológico, pero cuando ocurren estas mortalidades a nivel masivo, a nivel muy rápido, en zonas geográficas delimitadas, necesitamos activar una acción de contingencia, un protocolo de contingencia, que eso implica incrementar las acciones de monitoreo, implica ir a las zonas donde está ocurriendo el problema, tomar muestras, no nada más de los organismos, sino de todo aquello que pudiese estar asociado con la problemática que se está presentando. Muestras de agua, muestras de sedimento, muestras de producto cosechado, etc. Si nosotros detectamos que hay algún problema y tenemos la comunicación directa con los técnicos del comité, hablamos, tenemos este problema, puedes tomar muestras, adelante, vienen,
toman la muestra y se las llevan a analizar. Ya después nos dan los resultados y ya vemos si es algo detectable dentro de los análisis que hacen o es alguna otra cuestión, por ejemplo, algún florecimiento en los estanques que podría estarlos afectando. Entonces vamos determinando qué es, pero siempre tenemos la comunicación muy directa con el Comité de Sanidad. De esta forma, al presentarse una contingencia se debe solicitar asistencia técnica al Comité de Sanidad Estatal. El productor debe registrar hora, fecha y parámetros físico-químicos del agua en el momento en que detecte el problema, así como observar color, textura, porcentaje de mortalidad en las artes de cultivo. El técnico de campo en contingencia sanitaria realizará el siguiente procedimiento: visitar la granja, revisar bitácoras, análisis del caso, toma de muestras y extender recomendaciones mediante una constancia de visita. Entregar la muestra al laboratorio de diagnóstico. En caso de no detectar problemas, se dará seguimiento al cultivo con las recomendaciones realizadas. En caso de detectarse, se constatará el diagnóstico con un laboratorio oficial. Se utilizará el formato CIBE01 y se notificará al productor el resultado con recomendaciones a seguir. Se utilizará el formato CIBE02 para dar seguimiento al cultivo a través de un segundo muestreo realizado y se extenderá una constancia de visita. Si al término de este proceso no se detectó problema alguno, se elaborará el formato CIBE03 de cierre de foco. Si por el contrario se detectó el problema, se eliminará el lote completo, proporcionando una constancia de visita y se llenará el formato de CIBE03 cierre de foco. Recuerda que para contar con un seguimiento sanitario de los cultivos es de suma importancia la colaboración y el trabajo en equipo de los productores con los comités de sanidad acuícola estatales. Pues me quedo con la última parte que escuchamos en el video, la importancia de la comunicación y que este es un trabajo en equipo entre laboratorios de diagnóstico, comités de sanidad acuícola y ustedes como productores. Es lo más importante tener una comunicación directa porque de esta manera pues vamos a darle atención prioritaria o oportuna a los casos de contingencia que pudieran tener ustedes. Voy a mencionar, sé que ven muchas letras, pero es un breve resumen del protocolo que debemos de tener, un protocolo de rutina básico a la hora de establecer un cultivo acuícola. Primero de ellos, se solicita un certificado sanitario al momento de adquirir cualquier organismo en cualquier estadio de cultivo, ya sea larva, semilla, juvenil, adulto, reproductores. Este certificado pues, es el que nos va a amparar a nosotros de que los organismos vienen libres de enfermedades, sea cual sea su origen. Es muy importante y nosotros como productores tenemos la exigencia hacia el laboratorio o sea quien nos haya vendido los organismos, el solicitar el certificado sanitario. Entonces, es una exigencia que nosotros debemos hacer al vendedor, que nos muestre un certificado sanitario de ese lote. Si no se cuenta con el certificado, se deben mantener los organismos en cuarentena. Otra ocasión en la que aplican las cuarentenas es a la hora de nosotros importar organismos de otro país de origen. Entonces, al llegar a México hay todo un protocolo que hay que seguir. Dentro de ello se considera la cuarentena. Si se presenta algún patógeno, hay que dar tratamiento al agua, hablando de las cuarentenas. Si detectamos mortalidades en las zonas de cultivo, hay que retirar las conchas y las mortalidades de la zona, a una zona alejada. Y aquí es donde entra la parte de dar aviso al Comité de Sanidad Acuícola que nos corresponda. Al retirar epibiontes, no hay que hacerlo en el cuerpo de agua, ya les mencionamos. La limpieza y desinfección, ya también muy importante del postas y artes de cultivo, debe hacerse con cloro. Ahí muestra un ejemplo para la preparación, 10 mililitros y 10 litros de agua. Debemos de contar con las bitácoras de seguimiento, indumentaria correcta, evitar derrames, evitar presencia de animales domésticos, utilizar botes de basura, baños ecológicos. Hay que denunciar descargas de aguas residuales que puedan afectar la calidad de nuestro producto. En materia de inocuidad y sanidad también, hay que denunciar la introducción de especies nocivas. Hay que permanecer en constante comunicación con el profesional de campo del OASA que nos corresponda en el estado en el que nos encontremos. Esto que les muestro aquí es un ejemplo de un protocolo de acciones que hay que hacer ante la presencia. Bueno, en este caso es ante la presencia del presvirus, pero bien puede ser un protocolo de acciones o de qué hacer en caso de mortalidades que podemos utilizar ante cualquier enfermedad. O sea, se habló en el video, vimos en el video
¿Qué hay que hacer en caso de? Entonces, esto es un ejemplo de qué es lo que hay que hacer. En este caso, pues es un protocolo que tenemos establecido nosotros como comité para con los productores, y en este protocolo pues se establece cuáles son los puntos que hay que seguir. Toda esta información es otorgada a los productores, ellos tienen este protocolo y en este nos basamos, o es como trabajamos en caso de que tengamos mortalidades, ¿no? Son distintos puntos, pero pues van desde solicitar la asistencia técnica, muy importante el registro, como les mencionaba, a veces como profesionales del comité llegamos y, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué onda? ¿Qué viste? No, pues, lo que se acuerdan o medio se acuerdan o ni se acuerdan a veces. Me acuerdo que estaba medio nublado, pero no, espérate, sí salió el sol o cosas así. Entonces, es bien importante tener las bitácoras. Nos facilitan mucho el trabajo a nosotros como profesionales del comité. A la vez, el comité va a solicitar información al productor, posteriormente se hace un monitoreo, en caso de que salga positivo se procede a hacer otro segundo monitoreo. ¿Te puedo molestar tantito? Aparece una línea en el cuadro de tu presentación, nos están comentando los asistentes que no lo deja ver, entonces no sé si es tu presentación o ese cuadrito. ¿Se quitó? A ver, es que me aparecía una opción de... Ahí está, perfecto. Sí, gracias. Me apareció una opción de Zoom como de configuración, pero pensé que ustedes no lo miraban, era eso lo que se miraba, disculpen. Bueno, ya no sé si pudieron ver todo o no, me regreso, pero me quedé en la parte del comité ya cuando empieza a actuar, ¿no? A la hora de que ustedes nos hacen el llamado como productores. Es muy importante hacerlo oportunamente, también es algo que quiero dejar bien en claro, porque muchas veces nos llaman cuando ya está todo muerto, pues ya que llegamos y hacemos, ¿no? Entonces, oportunamente, aún así empecemos a ver nosotros mortalidades, y esto lo vamos a ver en los registros, vuelvo a los registros, solicitar la asistencia técnica del comité, se hace un primer muestreo, se llena un formato CIB01, se manda al laboratorio, en caso de ser detectado, se emite el resultado con una serie de recomendaciones, se procede a hacer un segundo muestreo, se llena un formato CIB02, y después de esto, en caso de salir detectado, pues ya se procede a actuar, ¿no? Ya con lo que haya que hacer, ¿no? Tenemos ahí las recomendaciones que emitimos nosotros. Si no sale detectado, pues hay que dar un seguimiento puntual también a ese lote, ¿no? Y determinar qué es lo que está ocasionando la mortalidad. Esto es un ejemplo de protocolo, lo podemos tener, nos lo pueden otorgar el Comité de Sanidad Acuícola, o nosotros en granja podemos hacer un protocolo, ¿no? De qué hacer en caso de observar mortalidad. Como recomendaciones generales, ya para terminar, hay que tener presente las condiciones climáticas. Como bien explicamos al inicio de la presentación, nuestros organismos dependen totalmente del ambiente, entonces es muy importante tener presente y considerar las condiciones climáticas. Hay que hacer un seguimiento puntual del desarrollo de estos organismos. ¿Cómo va a ser este seguimiento? A través de un registro y a través de establecer un plan de monitoreo nosotros en nuestra granja. Los parámetros físico-químicos, también hay que tener un seguimiento puntual de ellos. Hay que tener el insumo biológico que obtengamos, debe tener certificación sanitaria, muy importante. Hay que tener este certificado de sanidad que ampare la procedencia de los organismos. Hay que tener en buenas condiciones las artes de cultivo. Aquí entran las buenas prácticas de manejo de cultivo. Aplicar las buenas prácticas de sanidad y tener una comunicación continua con el personal de los organismos auxiliares. Como les comenté, es una parte muy importante a la hora de establecer nosotros el contacto con el comité, pues permiten a nosotros como comités darle un seguimiento puntual y oportuno a los casos en los que observen contingencias. Como resumen, pues las medidas sanitarias que implementen en el laboratorio, más las que implementemos en el cultivo, más las que se implementen a la hora del procesamiento de organismos, pues nos va a dar como resultado un producto de calidad en el mercado. Creo yo que las cosas se vienen haciendo bien desde hace mucho tiempo, porque actualmente el producto que tiene México en general, hablando de moluscos bivalvos, pues es un producto de la mejor calidad, pues para ello está la prueba de las exportaciones que se hacen, es un producto muy solicitado, muy codiciado, algunas marcas ya muy reconocidas, entonces creo yo que el trabajo se viene haciendo muy bien, pero no hay que bajar la guardia, ¿no?
Como les comenté también, pues esto es un preámbulo a todo lo que vamos a ver a lo largo de estos 5 días que comprenden este taller. Si vieron que no profundicé en un tema, no les hablé en específico de una enfermedad, en específico de un plan de monitoreo, sino que les di a conocer cuáles son las medidas básicas, las consideraciones básicas y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer un cultivo acuícola. Es muy importante darles a conocer que este paquete pedagógico audiovisual está orientado hacia los productores acuícolas, que bien pueden tener tiempo ya establecidos en un cultivo o bien pueden ser nuevos, ¿no? O están por establecer un cultivo acuícola. Así finalizaría mi presentación. Quiero darle las gracias a ustedes como asistentes, al comité organizador, por permitirme pues presentar el día de hoy, abrir con esta presentación. Espero les haya sido de gran utilidad y a seguir aprovechando al máximo las ponencias que vamos a tener a lo largo de estos días. Muchas gracias, de mi parte es todo. Ahí encuentran los datos de contacto del Comité de Baja California, pueden ver mi correo también ahí, nuestra página de internet y hasta en Facebook ya nos pueden encontrar. Muchas gracias y que tengan un excelente día.